Bueno, buenas tardes a todos, siempre arranco saludando y repasando los conceptos claves de la clase pasada, que fue hace una semana. O sea que espero que hayan visto el video para tener los conceptos frescos. Sí, dice Gastón. ¿Qué hemos visto la semana pasada? Hemos empezado a ver tema nuevo, interfaces seriales, y hemos visto primero lo que son un concepto general de las interfaces series asincrónicas, como dice ahí. ¿Qué es lo que hemos visto? El formato de trama, que tienen distinta cantidad de bits, puede ser de 5 a 8, tienen siempre un bit de start, que es un inicio, que suele ser un espacio, o sea, un 0, suelen tener 1 o 2 bits de parada, que es configurable, pueden o no tener paridad, que también es configurable con varias opciones que las vimos, y ¿qué más? Nada más, y bueno, la velocidad de modulación también es parte de la configuración. Entonces, todo lo que se configura, digamos, para la trama y para cualquier comunicación seria sincrónica, en general es la velocidad de modulación y lo que se conoce como DPS, que son cuántos bits de datos tienen, qué tipo de paridad tienen y cuántos bits de stop tienen. Los bits de stop son valores de marca, o sea, valores de 1, o sea, lo que sea, valor de 1. Hemos visto definiciones, hemos visto fórmulas generales de cuánto era el tiempo de bit, cuánto el caracteres por segundo, velocidad de modulación, etcétera, un montón de formulitas que son genéricas. Hemos visto las opciones para el cálculo de paridad y después hemos empezado a ver cómo se hace la sincronización de los relojes, porque la transmisión en serie asincrónica no se transmite el clock, entonces el receptor tiene que reconstruirlo para sincronizar, para saber de lo que me está llegando, dónde tengo que muestrear, dónde tengo que medir, para ver si tengo un 0 o un 1. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se hace para sincronizar ese reloj? Primero se hace un oversampling. ¿Qué es un oversampling? Que en general el reloj del receptor tiene una frecuencia que es mayor que la frecuencia de transmisión. ¿Para qué? Para muestrear varias veces el mismo valor. Normalmente ese factor es 16. Puede ser cualquier valor, pero se estila, por se estilaba para este tipo de comunicaciones, cuando se las usaba, tener un valor de 16. Entonces significa que el reloj del receptor tiene una frecuencia 16 veces mayor que la de transmisión. ¿Estamos? Después también la idea es que se intenta hacer la muestra, el muestreo, se intenta medir, para ver si tengo un espacio, una marca, a la mitad del bit. ¿Por qué? Justamente para evitar problemas de degradación de la señal y tener una medición un poco más precisa. ¿Cómo se hace para mostrar a la mitad del bit? Vimos un poco el algoritmo, que es, una vez que se recibe un espacio, contamos la mitad de estos pulsos. Entonces asumimos que nos paramos en la mitad, si sigue siendo un espacio, debe ser un bit de inicio y a partir de ahí contamos 16 pulsos. Y de ahí muestramos. ¿Se acuerdan de eso? De esa manera mantenemos siempre con el factor cada 16 y se asume que vamos a tener, siempre vamos a estar muestrando a mitad del bit. Por supuesto que los relojes no son perfectos, se pueden correr, se pueden modificar. ¿Cuánto es la tolerancia máxima que toleran estas transmisiones? Tiempo de bit sobre 2. Porque si resulta que hay un desfasaje mayor que eso, ya voy a leer mal un bit. ¿No? Y después hemos visto por qué puede ocurrir este tipo de cosas: aumento de velocidad de modulación, aumento de la distancia. Cuanto mayor es la velocidad de modulación, más chiquito el tiempo de bit, más digamos, o sea, más pronunciadas son las subidas y las bajadas, que no son, o sea, no son cuestiones discretas perfectas, sino que son curvas exponenciales. Y en función de la distancia del cable suele tener atenuaciones, entonces también eso hace una degradación, bajan los niveles de señal, entonces hace que todo, en vez de ser unas onditas cuadradas perfectas, termina siendo una onda. Hemos visto ejemplos, no de cualquier forma, pero bastante deformadas. ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Con el tema de la sincronización del reloj, Sí. habíamos visto la degradación de la señal con el tema de los comparadores y después cómo quedaba con el comparador con Intelis, ¿verdad? Sí. Y que en ambos casos, bueno, en uno era ese tipo ola que tenía la señal, Sí. y en el otro el pulso
Sí. Pero no sé si me perdí algo del video. Entonces, ¿cuál sería una solución más apropiada, digamos? En realidad no es que haya una solución más apropiada. Vos lo que tenés que hacer es tratar de reconstruir la señal. Entonces, y yo lo que te mostré no te di soluciones apropiadas, digamos, ¿estamos? O sea, lo que mostré son los problemas que pueden ocurrir. ¿Entendés? Entonces, a veces se solucionan con más amplificadores, otras veces se va a solucionar cambiando el cable, otras veces vas a tener buenas. ¿Entendés? Depende del problema que sea. Capaz que el comparador con este no es un buen comparador, entonces tengas que descartarlo y usar otro. Entonces, depende cómo sea. ¿Qué es lo que te quiero decir? Vos a la larga vos vas a tener tu receptor y vos vas a medir tu señal y vas a decir, che, esto no es lo que te quería recibir o estoy recibiendo mal. Bueno, tendrás que analizar bien cuál es el problema, en base a cuál es el problema, que puede ser múltiples causas, ver cómo lo vas a solucionar. Yo no te mostré soluciones, por eso capaz que no quedaron claras, digamos. Si mostré los problemas, pero lo que pasa es que hay múltiples tipos de problemas con múltiples tipos de soluciones. ¿Entendés? Pero lo que quería mostrarles es que son cosas reales, eso pasa. Entonces vos a veces decís, uy, tengo problemas. En realidad pasa, pero digamos, pasa cada vez menos. ¿Por qué? Porque sobre todo en estas cosas que son más, digamos, viejas, ya están totalmente estudiadas, totalmente solucionadas. Entonces te van a decir, ¿sabes qué? Cambia la ficha, anda a comprarte el integradito, no sé cuánto, con el numerito exacto, lo pones y anda bien. O en realidad ya te cambias el micro y ya el micro que viene tiene todo solucionado, adentro. ¿Entendés? Entonces, pero hay que, en general, la idea es que hay que hacer unas técnicas ¿cómo se llama? Pulse reshaping, o sea, de conformación de pulsos. De cuando te llega, decir, bueno, esto que me llega, interpretarlo como debería ser. Y de ahí hay técnicas, que no entré en detalle. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Y después, ¿qué más vimos? Vimos lo que eran las interfaces de modo común y modo balanceado. A modo simple, modo común, o sea, de una manera simple de explicarlo, modo común es que tienen toda una referencia a tierra. Va un cable con referencia a tierra. Modo balanceado es que directamente es diferenciar entre dos líneas. Entonces permite una mejor inmunidad al ruido, una mejor, o sea, ya no es un balance de tierra, sino una diferencia entre los dos potenciales de los dos cables, pero son más complicadas, son más complejas, más caras, y se las usa en general solamente en ambientes realmente muy ruidosos. O sea, la casa de ustedes no es un ambiente muy ruidoso. ¿Estamos? Ambientes muy ruidosos son industrias donde hay motores, ingenios, ese tipo de cosas, donde hay una caldera con un horno de 8000 grados. Bueno, es un ambiente muy ruidoso. ¿Estamos? Ahí se usan interfaces con modo balanceado. Todas las demás son modo común. Después empezamos a ver lo que es una implementación básica de una interfaz serial en dispositivos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver interfaces durante todo el resto del cuatrimestre, pero en general la básica es la UART, que es Universal Asynchronous Receiver Transceiver, o sea, transmisor y receptor asíncrono o asincrónico universal. Esto hoy en día es un bloquecito, una cajita implementada en la mayoría de microcontroladores, Arduinos o cualquier tipo de plaquita que ustedes utilicen. Digamos. Ya viene dentro del microcontrolador. Y es una de las maneras estándar de comunicar el procesador, el microcontrolador, con el exterior y que se comunique con otros dispositivos. ¿Cómo se comunica? En general, toda interfaz de comunicaciones va a tener al menos dos pines, uno de transmisión y uno de recepción. Entonces el cable va a tener sí o sí dos terminales principales. Y después, como todo dispositivo, como es parte de un microcontrolador, va a tener registros de configuración, registros de control. Imagino que ya a esta altura del partido todos saben qué son ambas cosas. Los registros van a estar mapeados en memoria a partir de una dirección base. Es decir, la UART está en la dirección 0x, plin, 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 plin. Y a partir de ahí, el desplazamiento 100 es tal cosa, el 200 es tal otra, el 123 es tal otra. Van a tener que leer la hoja de datos. Yo les muestro algunos ejemplos, pero porque estamos hablando de cosas genéricas. ¿Qué cosas destacadas hay? Un registro RBR, en realidad en la UART que les mostré, tiene un registro RBR
y THR, que son un registro de un receiver buffer, o algo así, register, creo que es receive buffer register. Un buffer de recepción es cuando el dato, a medida que van entrando por el pin de RX de recepción, se van guardando en un registro. Ese registro es este. Entonces después, cuando el microcontrolador quiere leer el dato recibido, tiene que leer este registro. ¿Está claro eso? Eso muy probablemente lo tengan que hacer. Cuando quieran transmitir algo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Escribir en este registro, en el registro THR. ¿Qué es THR? Transmitter Holding Register. O sea, es el registro de espera hasta que es transmitido. Porque ustedes lo escriben ahí, a partir de ahí darán una instrucción de transmitir y tuc, 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 se van mandando uno a uno los bits. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes quieren escribir, cuando ustedes quieren enviar un dato, es escribir en el registro de transmisión. Cuando quieren recibir un dato, es leer el registro de recepción. Los nombres pueden cambiar, pero la mecánica no. ¿Estamos? Entonces, según ustedes, si se compran un Arduino, va a ser una cosa, y si se compran una Raspberry Pi, no con la Raspberry Pi, pero bueno, con otra, va a ser de otro nombre, pero siempre van a tener un TX y un RX, y van a tener algunos registros de recepción y transmisión. ¿Está claro? Y después que vimos, o terminamos viendo, algunos registros que eran DLL, DLM, FDR, que eran unos registros que había todo un bloque, si se acuerdan en el esquema, que era de cómo se genera la velocidad de modulación, que era el Clock Baud Generator. Y eso tenía un montón de registros que son estos, que a la larga eran, creo que está después, pero DLL era un latch divisor, y un frequency divider o algo así, no me acuerdo exactamente los nombres, lo vamos a ver ahora, pero eran a la larga un montón de registros para generar la velocidad de modulación. ¿Está? ¿Por qué? Porque ustedes tienen el reloj interno, usualmente del microcontrolador, y ese reloj interno es el que recibe el bloque WART, pero de ahí tienen que generar el reloj de transmisión. ¿Está? Y eso es lo que vamos a ver un poco en la primera mitad de la clase de hoy. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Estamos para un quiz? Pregunta. No, bueno, menos mal, porque no hay quiz, digamos. ¿Estamos? O sea, quédense tranquilos, no va a haber quiz hoy. Pero de todas maneras, por más que se mira, estás respirando. Pero por más que no haya quiz hoy, por más que estos temas sean aburridos, no se confíen y traten de seguirla al día. ¿Estamos? Porque hoy vamos a ver una cosa, el miércoles vamos a seguir viendo con respecto a lo de hoy, después cada vez se van a ir haciendo interfaces que son un poquito más complicadas, un poquito diferentes. Entonces, si ustedes no saben la anterior, les va a costar la siguiente. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que quiero que veamos hoy? Una de las cosas que quiero que veamos hoy. ¿Cómo es la configuración esta de la frecuencia de modulación, que es la velocidad de modulación? Y va de vuelta, esto es un ejemplo, ¿estamos? Un ejemplo con una WART, ¿estamos? De un micro, que es el LPC4337 de NXP Semiconductores. Pero más allá del micro, no importa el ejemplo, los otros micros van a ser muy parecidos. Van a tener algún otro tipo de configuración, algún otro tipo de algoritmo, y van a tener que buscar en la hoja de datos del micro cómo se hace. Eso es seguro, ¿estamos? Si es que algún día hacen una transmisión serial. Básicamente, ¿en qué consiste la transmisión? Es configurar divisores. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener el microcontrolador que va a trabajar alguna frecuencia, que es la frecuencia o interna que tenga solo, o el cristal que ustedes le pongan. ¿Está claro? Ahora, de ahí, ¿cómo hacen para llegar con esa frecuencia a la frecuencia de transmisión, la velocidad de modulación? Y en realidad va a haber 1, 2, 3, varios registros de configuración, que son registros para configurar los divisores. ¿Cómo se hace para dividir la frecuencia y obtener la frecuencia de modulación? En este caso, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos el PSLK, que es el reloj interno, o el clock que uno le pone, el cristal, y queremos producir la velocidad en baudios, que normalmente va a ser 16 veces la velocidad de modulación deseada. Entonces, ¿qué tenemos? En este caso tenemos dos registros. DLL, que tiene 8 bits
los 8 bits menos significativos, y DLLM, que tiene los 8 bits más significativos del divisor. ¿Por qué? Porque tenemos un divisor de 16 bits, partido en dos registros de 8. La última L es low, la última M es most. El least significant byte y el most significant byte. Estamos en el byte más significativo y el byte menos significativo. DL es latch divisor en este caso. Entonces están teniendo en este ejemplo un divisor de 16 bits. Que bueno, tienen que tener en otro lado un registro de configuración activo para poder trabajarlos. El DLM tiene un valor de reset en 0, en 1. ¿Por qué? Porque no pueden ser los dos 0. ¿Alguno se entiende por qué o se da cuenta rápido por qué no pueden ser los dos igual a 0 en el reset? Porque un divisor de frecuencia va a dividir la frecuencia en 0. ¿Por qué un divisor? No importa qué, no se puede dividir en 0. Bien, Gastón. ¿Estamos? Entonces los valores del reset no se resetea a 0, sino que se resetea a 1. ¿Estamos? El menos significativo. Además, tenemos otro registro que es el registro SFDR que estaba por ahí, que tenía dos valores que se llaman div_add y mul_val. Son dos valores extra que se los calcula, que fíjense son valores chicos, son valores que tienen de 4 bits cada uno, que sirven para obtener el valor del registro de un prescaler, de un reloj para la generación de la velocidad en baudios. Estos son bits que están el que dice acá, el registro divisor del fraccional. Ya lo vamos a ver un ratito. Pero va a haber, en algún momento van a necesitar hacer una división con decimales, y la manera que se le ocurrió a estos tipos del LPC 4337 hacer esa división es poner dos valorcitos acá que se usan para generar un cociente. ¿Por qué? Porque en realidad la fórmula para la velocidad de modulación es esa que está ahí. ¿Estamos? La velocidad de modulación en baudios es igual a la frecuencia del reloj interno del cristal dividido en 16 veces, porque dijimos que tiene que ser 16 veces la velocidad de modulación, ¿se acuerdan? El reloj interno. Y de 256 por DLM más DLL. ¿Qué significa esto? Es el divisor, el byte más significativo multiplicado por 256, o sea, corrido 8 lugares, más la parte menos significativa del divisor. ¿Estamos? Y todo eso multiplicado por 1 más div_add y mul_val. ¿Qué eran div_add y mul_val? Los valores de 4 bits estos. Que se usan para generar un valor de 1 más y una fracción ahí. Eso le va a dar acá un valor raro, decimal, pero van a ver que sirve para ajustar los relojes. Entonces, la frecuencia PCLK es la frecuencia de reloj, DLM y DLL son los registros divisores, estos son los valores fraccionales del registro FDR, uno es un valor entre 1 y 15, el otro es entre 0 y 14, y siempre este es menor que este. ¿Por qué? Porque la idea es que este cociente sea siempre menor que 1. Entonces, esta suma va a dar un valor entre 1 y 2. ¿Estamos? Bueno, ustedes dicen, bueno, ¿para qué sirve esto? Porque ustedes quieren obtener, o sea, ustedes tienen dada una frecuencia del reloj, quieren obtener una velocidad de modulación, entonces es como van a tener que poner valores a estos registros de configuración. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo se hace eso? Hasta el fabricante suele proveer un algoritmo, es decir, esto se configura así. ¿Estamos? Y esto no es un código que ustedes tengan que implementar, sino una configuración que se hace antes para saber qué valores deben escribir en los registros. ¿Estamos? Y lo que dice el algoritmo es, ¿se lee algo o no? Y no tenía cómo hacer para poner lo más grande posible, ¿sí?
Pero básicamente lo tienen las diapositivas. Creo que se puede hacer eso mucho más. O sea, para ir mostrando por partes. Que no sé si hay la función de grupo. Podría intentarlo, es que el tema es dónde. Mirá, bien ahí. Ahí se ve un poco mejor. Entonces, ¿qué empezamos? Vamos por este lado, para movernos y así aparezco en la cámara también a veces. Empezamos por arriba y dice, ¿cómo es el algoritmo para calcular la velocidad de modulación? Bueno, primero tienen que tener la frecuencia, que es la velocidad de modulación que ustedes quieren, y lo que hacen es obtener un valor del divisor estimado como la frecuencia dividido 16 por la velocidad de modulación. O sea, hacen un cálculo simple común para obtener un estimado de cuánto debería ser el valor este. Y preguntan, ¿este valor que obtuvimos es un entero? Si es un entero, entonces listo. Al divisor le pongo, a estos divad y mulval, le pongo 1. O sea, pongo 0 y 1 para que, si ustedes se fijan, acá le pongo 0 y 1, entonces esto me da 0, esto me va a dar 1, y me va a quedar solamente la parte anterior. Entonces directamente el valor estimado de DL ya lo tengo, porque me ha dado redondo. ¿Se entendió? Tengo que volver a hacer zoom. Pero no importa, ahora ya sé cómo se hace. Vamos a poner acá. Ahora, ¿qué pasa si no me da un valor entero ese cociente? Entonces lo que hago, digo, bueno, tengo que empezar a estimar cuánto debería ser el fraccional, ese cociente de divad y mulval. Entonces digo, bueno, arranquemos con 1,5. Pongo un valor cualquiera, vuelvo a calcular el estimado, pero ahora con el factor este del fraccional, y con eso vuelvo a calcular el fraccional con el valor estimado anteriormente y obtengo un par de valores. Y en realidad me fijo, si este está entre 1,1 y 1,9, me sirve, ya lo puedo representar. Porque se acuerdan que el fraccional era 1 más divad dividido mulval. Entonces siempre un número entre 1 y 2. Si me da entre 1,1 y 1,9, digo que ya está y termino. Si no me da, lo que hago es, bueno, pruebo con otro valor y sigo buscando hasta que esto me dé un valor entre 1,1 y 1,9. Voy iterando. Una vez que obtengo ya los valores estimados, ¿qué es lo que hago? Bueno, fíjense lo que dice acá. Obtengo estos valores del fraccional de una tabla y asigno los valores del divisor como los que me dio el cociente de la división del estimado, ahí arriba. ¿Lo ven? Y ahí termino. Y ustedes dicen, lo que me falta ver es cuál es la tabla. Y la tabla es algo así, que también viene dado en el manual. Todo esto son cosas de manual. Yo les explico por qué, porque son aburridas, pero es muy probable que la tengan que hacer. Fíjense qué es lo que me da esta tabla. A la larga me dice valores posibles del fraccional, del FR. Y para cada valor posible del fraccional, cuáles son los valores que uno tiene que poner en divad y el mulval. O sea, ¿cómo hago yo para obtener con dos valores enteros, acá, un valor decimal en tanto? Entonces, fíjense, si ustedes quieren obtener un valor de 1,5, lo que tienen que hacer es poner un 1 y un 2 en estos dos, porque 1 sobre 2 es 0,5 más 1 me da 1,5. ¿Se entiende? Entonces directamente ustedes buscan el valor en la tabla y dice, por ejemplo, si me da 1,444, entonces tengo que poner un 4 en divad y un 9 en mulval, para que ni siquiera tengan que gastarse en obtener los números. ¿Se entendió? Como dudo un poco que se haya entendido, vamos con dos ejemplos. Primero, suponga que tienen una frecuencia de reloj de eso, porque eso es una frecuencia de clock estándar. Un cristal de 14.7456 MHz. ¿Estamos? Y ustedes quieren obtener una velocidad de transmisión de 9600 baudios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero,
calculamos el divisor estimado. ¿Cómo se calcula? Como la frecuencia del reloj dividido 16 por la velocidad de modulación. Hacemos eso en 16 y nos da 96. Redondito. Lo cual, ¿cómo? No solamente como nunca en la vida, sino que significa que está hecho a propósito el ejemplo y los valores de modulación y de cristal también. ¿Estamos? Por eso son 9600 baudios, este tipo de cosas. Da exacto. Entonces, ¿qué decía el algoritmo si daba exacto? Que lo que tenemos que hacer es div_val igual a 0, mul_val igual a 1, para que el cociente fraccional entre estos dos sea 0 dividido en 1, 0. Entonces 1 más el fraccional es 1 y se me simplifica. ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto es el divisor? El divisor me da 96. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner en el byte, como 96 es un número más chico de 255, entonces me entra en 8 bits. Entonces pongo el byte más significativo en 0 y el byte menos significativo en 96. Y así obtienen el valor del registro de FR y del registro, de los registros de divisor. ¿Se entiende? Dada la frecuencia del clock y dada la velocidad de modulación. Ahora, otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos ahora un clock de 12 MHz y queremos transmitir, más picante, una velocidad de 115.200 baudios? Bueno, hacemos lo mismo. Calculamos el DL estimado como el cociente entre estos dos, pero acá me da 6,51. Entonces nos preguntamos, ¿es un entero? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estimar el valor del registro fraccional. ¿Qué es lo que decía el algoritmo? Agarremos 1,5 y con 1,5 recalculamos el valor del divisor, nos da más la parte entera, nos da 4. Y con eso obtenemos de vuelta, calculamos el fraccional y nos da 1,628. Entonces ahora nos dice, 1,628, ¿está entre el rango entre 1 y 2? ¿O entre 1,1 y 1,9? Sí. Entonces dejamos ahí. ¿Y qué hacemos? Tenemos que buscar esto de la tabla. Entonces vamos a la tabla. ¿Dónde está la tabla? Y buscamos en la columna FR, fíjense que estas son varias columnas para lo mismo, ¿no? Buscamos la columna 1,628, no está. Tengo 1,625 y 1,636. ¿Qué hacemos? 625. Es lo más próximo. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que div_val tiene que valer 5, el numerador, y 8 el denominador. Porque esto me hace 0,625, 5 octavos. Entonces, volvemos al ejemplo. Buscamos en la tabla, div_val vale 5, este vale 8. Entonces, ¿cuánto me daba el divisor? 4. Entonces 4 es un número menor que 256, ponemos esto en 0, ponemos esto en 4. Entonces, ¿cuántos tienen que valer los registros de configuración? 0, 4 y estos dos para el fraccional. ¿Se entendió? ¿Qué va a pasar con eso? Fíjense que ahora ya no da exacto y si calculamos la velocidad de modulación me va a dar de 115.384 baudios. ¿Cómo? Porque el divisor te da 4. Vos cuando haces el cociente tenés un 4, el número 4. Entonces tenés que expresar un 4 en 16 bits. Los 8 bits más significativos van a ser todos ceros. Y los más chiquititos tienen que tener, los menos significativos tienen que tener el valor 4. Eso significa que puedes poner un valor, acá te puede dar el cociente, qué sé yo, 2000, no, sí, puede dar 500. Entonces, para poner el valor de 500 en 16 bits, vas a tener que poner algún valor acá y otro valor acá. O sea, los 8 bits más significativos en uno y menos significativos en el otro. Bueno, les decía, la velocidad de modulación acá nos da 115.384. ¿Estamos? Que no son los 115.200 que queríamos.
pero eso va a haber un error de 0,16%. Y ese error en principio es tolerable, porque el error máximo que dijimos es el tiempo de bit sobre 2. ¿Se entiende? Entonces, sabemos que vamos a tener un error, sabemos que el reloj del receptor se va a ir desfasando, pero sabemos cuánto es, lo cual es bueno, y es bajo, entonces es tolerable. ¿Se entiende? ¿Preguntas con el ejemplo? Algo que yo no entendí respecto a la sincronización del reloj es cada nuevo flanco vuelven a partir de la cuenta nueva ambos relojes, o sea, vuelven a... No, cada nuevo flanco no, cada bit de start, cada trama. O sea, vos en cada trama, o sea, vos sabés que transmitís una trama que tiene, por ejemplo, 8 bits de datos, no tiene paridad, tiene un bit de stop. Entonces vos, una vez que detectás tu bit de inicio, contás tus 8 bits de datos, no contás paridad, recibís tu stop y decís, hasta acá llegué. ¿Me entendés? Entonces de ahí, ¿viene otra trama? Bueno, volvés a sincronizar el reloj con el nuevo bit de start. Es como que se limpia el error. Se limpia el error. Por eso es que es tolerable un 0,16. Vos sabés que no vas a recibir más de, ¿cuánto era el máximo? Eran 8 de datos, 1 de paridad, 2 de stop, eran 12 o 13. Entonces vos sabés que no vas a tener más de 13. Eso te garantizan en general todas las normas. Por eso es que esto es decir, me la banco. No es acumulable para el total. Cada bit de start te sincroniza. Y por eso, si vos transmitís todos unos, eventualmente tenés un bit de inicio que te hace un pulso y te genera el flanco y a partir de ahí. ¿Se entiende? La sincronización es por trama. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué me queda? Me queda ver dos cositas más. Así que hemos visto los registros de transmisión y de recepción. Así que hemos visto los registros para generar la velocidad de modulación. ¿Por qué les mostré todo? ¿Por qué hice tanto énfasis en los registros de la velocidad de modulación? Porque la velocidad de modulación es uno de los parámetros críticos de toda transmisión en serie asincrónica. ¿Estamos? Después, los otros parámetros críticos de toda transmisión en serie asincrónica, ¿se acuerdan cuáles son? Algunos de los que vimos el repaso al inicio de la clase a las 4 de la tarde. La cantidad de bits de datos, cómo era la paridad y cuántos bits de stop tenía. ¿Estamos? Bueno, esas tres cosas se configuran en lo que se llama un registro de control de línea. Hay un registro especial, de vuelta, ampliador de memoria, con un offset de la dirección base, que tiene ciertos bits de configuración, donde en unos bits se le dice, por ejemplo, tal valor te va a decir cuántos bits tiene la trama de datos. Si tiene 5, 6, 7 u 8. Otro me dice cuántos bits de paridad se usan. Otro me dice si tiene o no tiene paridad. Otro me dice cuál paridad tiene. ¿Se acuerdan de las opciones que hemos visto? Y esto es si tiene un divisor de frecuencia o no para generar. No importa. La cuestión que son parámetros de configuración. Los que habíamos visto como parámetros de configuración, todo se mapea a un registro especial que se llama registro de control de línea. Line Control Register. Entonces, usted seteando, escribiendo ciertos valores en este registro, la transmisión va a funcionar a lo que ustedes configuran. ¿Está claro? Y a su vez tienen otro registro de estado de línea, que es un registro que normalmente es de solo lectura, porque el otro es donde ustedes escriben y configuran, pero en el de estado ustedes siempre pueden ir monitoreando qué es lo que está pasando. Entonces son un registro de lectura. ¿Y qué tiene? Por ejemplo, tiene valores de si tiene un bit para indicar que el receptor está listo para recibir un dato, para cualquier tipo de control de flujo, si hubo un error de overrun, si hubo un error de paridad, si hubo un error de framing, o sea, de trama, distintos tipos de errores que pueden ocurrir. Acá que tenemos, si hubo una interrupción por algún motivo, un break, si el transmisor está vacío, para que ustedes poder escribir de vuelta. Bueno, hay dos, pero el transmisor está vacío. Distintos tipos de errores que
los ayudan a, fíjense esto para ver si hay un error en la transmisión con los acknowledge y los negative acknowledge para el control de flujo. Distintos estados que les sirven para ver cómo está la comunicación y ustedes en base a eso poder generar algún tipo de acción. ¿Estamos? Si van a, está listo para recibir, perfecto, avisen que está listo para recibir, entonces van y leen el valor. O ya está listo para transmitir, van y escriben el valor. ¿Se entiende? Ustedes van monitoreando el estado con el registro de estado, configuran antes la cosa y van escribiendo y leyendo el registro de transmisión y recepción, según qué es lo que tengan que hacer. ¿Se entiende en líneas generales? Bueno, con eso terminamos el tema 6. ¿Qué es lo que vimos en este tema 6? A modo de repaso, de resumen general. Vimos cómo es una transmisión serie. Va a tener siempre un formato de trama. Y yo cuando veamos otro tipo de transmisiones, vamos a ver otro tipo de formatos, pero siempre con ideas más o menos parecidas. ¿Cuáles son los parámetros importantes de la comunicación? Velocidad de modulación, cantidad de bits de datos, paridad, stop. ¿Cómo se hace la sincronización de relojes? Con un oversampling y en general siempre hay degradación de la señal. Van a tener que hacer un tipo de conformación de pulso. Puede haber interfaces de modo común o interfaces de modo balanceado. Eso según el nivel de ruido e inmunidad que busquen. Esto en general se implementa a través de una WART, que es la implementación más básica en dispositivos, que tiene terminales principales, transmisión, recepción, TX y RX. Ojo, creo que no les dije, pero en general es el TX de uno se conecta con el RX del otro, ¿no? O sea, uno transmite y el otro recibe, y al revés. No es tan obvio, ¿no? Pero a veces era, no, tener que conectar TX con TX, y no funciona así. Como todo dispositivo, posee el registro de configuración, el registro de control, registros de estado, todos son mapeados en memoria, se manejan por interrupciones, ya son cosas conocidas, y como registro destacado tenemos lo que ya les dije, para recibir, para transmitir, para configurar la velocidad de modulación y para configurar y controlar estados de la comunicación. ¿Estamos? Ahora, con esta base, digamos, genérica, todos los temas que vienen van a ser iguales, más o menos. ¿Estamos? Y ustedes dicen, pues si son iguales, ¿para qué? Porque todas a la larga, o sea, todas las transmisiones seriales que vamos a tener van a tener unos pines de transmisión. ¿Y saben cómo se van a llamar los pines? TX y RX. Y en todas van a tener que configurar y escribir en un registro, que puede cambiar el nombre, pero siempre va a haber un registro para mandar un dato y un registro para leer un dato. Y va a haber que configurar esto, que van a ser distintos, porque la velocidad de modulación de RS232 no es la misma que de USB. ¿Se entiende? Pero seguro RS232 tiene su velocidad de modulación, SPI tiene su velocidad y USB tiene su velocidad. ¿Se entiende? Todos van a tener lo mismo. Entonces, todos van a ser variantes de evolución de las mismas ideas. Toda transmisión serie tiene estas ideas. ¿Cómo? No, parten de acá. Esta es la base y de ahí van surgiendo mejoras. Bueno, esta va la diapositiva de agradecimiento y terminamos tema 6 y hacemos un recreo. Y arrancamos con tema nuevo, tema 7, ya están subidas las diapositivas para los que bajan las diapositivas, que es, creo que en lo personal, con opinión personal, el tema más aburrido y feo de toda la materia. Sí. Le puedo poner interfaz, pero va al mismo lugar. Va al mismo lugar, digamos. No es complejo ni difícil, es feo. Bueno, ahora sí un repaso del esquema general de la segunda parte,
ya hemos visto los conceptos generales de interfaces seriales, vamos a ver los primeros ejemplos de interfaces seriales que son RS232 y sus variantes. Después vienen todas las otras, pero ya les conté cómo es nuestro roadmap para esta segunda mitad. Entonces ahora estamos parados en este cuadradito de acá. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Básicamente son 3 interfaces, 3 normas. La RS232, la RS422, que es la menos útil de las 3, y la RS485. De cada una de ellas vamos a ver en general características mecánicas, eléctricas y cómo se conectan dispositivos. Pregunta general. ¿Alguno de ustedes ya escuchó hablar de alguna de estas 3 normas, además de lo que les puedo haber comentado yo en alguna clase anterior? Allá te señalan a vos, Gastón. Como requisito en la búsqueda de LinkedIn, por lo menos. A ver, pero ¿qué has hecho con alguna de estas? Nada. ¿Vos? Creo que en el libro del ingeniero Sales se mencionaba como una norma de nivel de capa física, digamos. Exactamente, son todas normas de capa física. ¿Algún otro? ¿Vos qué he hecho en Scania? No. Podría haber sido, ¿no? Bueno, en una de esas. ¿Usted de electrónica? Tampoco. Nada, nunca un RS232 ni nada en una de esas. Sí, el RS232. ¿Suena? Sí, de algo que vi, pero de casualidad. Bueno. De clases anteriores de TD, sí. ¿Qué es lo que tienen este? En general, yo les dije, son viejas. ¿Estamos? Son interfaces, son las primeras interfaces seriales que surgieron en el RS232, es el tatarabuelo de USB. ¿Estamos? Entonces, es cuando se empezaron a ver las interfaces seriales, como les conté la vez pasada, con las características, velocidad de modulación y bla, bla, se lo hizo para ser usado en RS232, iban de la mano. Y muchas de las cosas que les conté yo de interfaces seriales son en realidad cosas de RS232. ¿Estamos? Lo que pasa es que el estándar es más allá de eso, la norma define más cosas, pero fue el primero. ¿Estamos? Y cuando tienen que ubicarse momentáneamente en contexto, que estamos hablando de hace 40, 50 años atrás. Acuérdense como tenía hace 40, 50 años ustedes. Es difícil. ¿Cómo? ¿No usa los cables VGA? No, el VGA es parecido. Es parecido, tampoco. ¿Los seriales de los servidores, puede ser? Los seriales de los servidores, sí. Eso probablemente sean algunos de estos. El RS232. Sí. Las impresoras fiscales pueden tener esto. ¿Cómo? Sí. Grandecito. Sí. Pero como les digo, ahora va el tema ¿por qué? Es candidato a volar el año que viene, ¿no? Pero básicamente, por ser tatarabuelo es el ancestro, entonces es de dónde venimos, digamos, de dónde vienen todas las demás. Pero sí es feo, desde mi punto de vista personal. Así que vamos a tratar de poner lo mejor de la onda posible, pero no lo garantizo, ¿no? ¿Qué es una interfaz? Y esto es válido para esta y todas las que vienen después. A la larga se define, las interfaces son estándares. Eso es algo que, voy a volver acá un poquito, todas estas son estándares. ¿Estamos? Estándares definidas por organizaciones que las vimos en el tema 1, no sé si se acuerdan. Todas esas, IEEE, ISO y demás. Pero la idea es que cuando algo se hace popular de tema se define un estándar. ¿Y por qué un estándar? Son muy importantes los estándares, porque el estándar asegura compatibilidad, asegura que si ustedes hacen un dispositivo que cumple con el estándar, lo van a poder conectar a cualquier otro lugar que cumpla con el estándar. ¿Estamos? Y eso hoy en día es la base de cómo funcionan todas las cosas que conocemos, digamos, porque ustedes van y agarran, enchufan y funciona. ¿Estamos? No se preocupen por qué funciona, simplemente funciona. Bueno, eso es en base porque hay un estándar. Entonces, todas estas interfaces están definidas por estándares, por normas, que a la larga permiten la conexión de equipos para el intercambio de datos. Son emitidas por comités como IEEE, EIA, ITU, ISO, etcétera. Y en general todas las normas estas definen características eléctricas,
mecánicas y funcionales. ¿Estamos? Que son las que vamos a ver en general nosotros ahora para estas tres, y para los otros también vamos a ver normas eléctricas, mecánicas y funcionales. Por mecánica nos referimos directamente a conectores, los enchufes. ¿Qué es la norma RS232? Como le dije recién, es el tatarabuelo o bisabuelo de USB. Es la primera conexión serial muy, súper, ultra popular, que lo que buscaba era conexiones punto a punto. Primer detalle que no es menor, una conexión RS232 no es para conectar múltiples dispositivos, es punto a punto, conecta un dispositivo con otro dispositivo. Y en general estaba pensada para lo que es, fíjense esta terminología, porque la hemos usado bastante, un equipo terminal y un equipo de comunicaciones. Básicamente era porque cuando estaba la computadora por un lado y el módem por otro. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se conectaban entre sí la computadora con el módem? Con una conexión de estas. Y ustedes dicen, bueno, pero ahora también yo tengo en mi casa la computadora por un lado y el módem por el otro. ¿Estamos? Pero es otro módem que hace más cosas, ¿estamos? Y que se conecta por Ethernet usualmente, ¿o no? Bueno, en esa época no había Ethernet, no era tan común, todo lo demás, entonces se conectaban con RS232 y la computadora no tenía placa de red. O sea, no había red. Empezamos por ahí, digamos. La red partía del módem. Entonces, ¿cómo hacíamos para conectar la computadora con el exterior? Con un módem, un equipo de comunicaciones. Y la computadora, ese equipo de comunicaciones, se conectaba con el RS232. Hoy en día, el RS232 todavía persiste, más allá de alguna impresora fiscal, alguna impresora vieja, algún equipo viejo que quede en algún lado, persiste casi internamente en algunos microcontroladores o en algunas cosas que pueden tener alguna salida del RS232. Tienen unos pines para conexión al RS232. En general no, pero a veces vienen algunas cosas que son adaptadores, RS232 a USB, RS232 a Bluetooth, RS232 a, y ya directamente, internamente también vienen ese, o sea, el primer micro tiene la salida del RS232, después tiene el adaptador y ya sale el micro con salida Bluetooth, y en realidad tienen una interfaz en el medio. ¿Se entiende? Por eso es que sigue existiendo, ya no es tan popular, no es tan conocido, pero sigue existiendo. Son interfaces que no son en modo común, o sea, no balanceadas, van referenciadas a tierra, y pueden ser protocolos sincrónicos o asincrónicos. Permite comunicaciones simplex, half duplex o full duplex, cualquiera de las tres. Como características eléctricas, maneja niveles de tensión que son tensiones positivas de entre 5 y 15 voltios para marcar un espacio, y tensiones negativas de menos 5 y menos 15 para una marca. O sea, un 0 es, fíjense, un valor alto de tensión, y un 1 es un valor bajo de tensión. ¿Estamos? Y maneja valores positivos y negativos. El receptor interpreta una tensión entre más 3 y más 15 como un espacio, un 0. ¿Estamos? Y menos 3 y menos 15 como una marca. Esto les da, fíjense, toda una región de transición, que se le llama, de valores de tensión prohibidos. ¿Eso qué? ¿Para qué sirven? Para que si hay atenuación se pueda seguir leyendo la información. O al revés, para que si hay atenuación sabes que lo que estás leyendo no sirve. ¿Se entiende? Entonces, si el receptor recibe algún valor de tensión positivo entre 2 voltios, dice, esto no está bien. Esto ni lo voy a considerar. Todo este margen. ¿Lo ven? Y de vuelta, un 0 es para arriba, lo cual es raro, pero bueno, así manejaba el RS232. Y fíjense que no maneja tensiones que hoy en día son comunes, que son entre 0 y 5 voltios, 12 voltios, o entre 0 y 3,3. No, este maneja entre 5 y 15, para arriba y para abajo. Por eso en parte no se usa más, pero bueno, o está en desuso. Bueno, otras características eléctricas que yo creo que ni vale la pena detenerse mucho, pero tensión de vacío no debe superar los 25 voltios, o sea, cuando está
no conectado a nada, digamos, no puede haber más de 25 voltios, esa es la máxima que pueden soportar los circuitos internos. Todos los circuitos exteriores deben ser capaces de meter un cortocircuito contra cualquier línea sin subir los daños. Corriente máxima menor de 500 mA. Si la tensión de entrada es mayor a 3 voltios, entonces se la considera como un espacio, un cero. Si es menor a menos 3, como una marca. Si se encuentra en este rango, la zona de transición, zona de guarda, zona de que no se lo considera. En general, es bueno tener esas, o era bueno tener esos valores de, esas regiones de márgenes para decir, acá estos valores no los voy a considerar, no los voy a tratar de interpretar bajo ningún concepto, digamos. Impedancia de salida, que no debe ser menor a 300 ohmios cuando se mide con una tensión de 2 voltios. Esto para realmente cómo conectar. Impedancia de entrada menor de 7K o mayor de 3K con otro tipo de tensiones. Capacidad de carga. Esto para ver cómo tienen que ser los cables, cómo tienen que ser las conexiones. No se preocupen, no se los voy a tomar ni en el quiz del miércoles que viene, ni en el parcial. ¿Estamos? Pero, ¿qué es lo que sirve de ver todo esto? Casi nada. Pero, ¿para qué se los muestro entonces? Para que vean que son normas. O sea, si ustedes hacen un dispositivo que lo quieren conectar, tienen que cumplir con todo esto. ¿Estamos? La tasa de cambio en la tensión de salida no debe superar los 30 volts por microsegundo. Tiempo requerido para que la señal pase por la región de transición no debe superar ni el milisegundo ni el 4% de la duración de un bit. La tasa máxima de bits, por fin algo que me parece útil, o sea, la tasa máxima de transmisión, que recomienda la norma es de 20 kilobits por segundo. O sea, la velocidad máxima de transmisión para 15 metros. O sea, de vuelta, si ustedes quieren conectar más de 15 metros, en general no van a usar esta norma. O capaz que puedan, pero con velocidades más bajas. ¿Estamos? Para hasta 15 metros, 20 kilobits por segundo. Ese es el único dato que me resulta interesante a mí. ¿Qué más? Esto también es aburrido. Son circuitos. ¿Qué son los circuitos que define la norma? Son formas de conectar. ¿Cómo se conecta? Básicamente el transmisor con el módem. Y en general definen varios tipos de circuitos que son cómo se conectan las tierras, cómo se conectan los circuitos de datos, etc. Hay circuitos de control. Y tenemos los de tierra, fíjense que definen 2. Pero en general uno ya no se usa más. Y el otro es cómo se conecta la tierra. La tierra tiene un AB y un circuito 7. Sí o sí hay que conectar esto, lo cual, porque son interfaces de modo común, sí o sí tiene que tener una tierra. Obvio. O bueno, por lo menos obvio para mí, no sé si obvio para ustedes. ¿Cómo se transmiten los datos? Bueno, va a haber un pin de TD y un pin RD, que es más o menos lo mismo que les comenté hace un rato yo. O sea, de alguna manera la norma tiene que establecer un circuito para enviar datos. Van a tener que tener un pin para transmitir y otro pin para recibir. Fíjense que la transmisión es de la computadora al módem. La recepción es del módem a la computadora. ¿Estamos? Por supuesto, ¿qué es lo que hace esto? Depende de otras cosas, ya lo vamos a ver un poco más adelante, que son CTS, RTS y demás. ¿Cómo son los circuitos de control? Va a haber pines que son dedicados a controlar cómo funciona esto. Uno de estos se llama RTS, que es el Request to Send, que son los especies de Acknowledge, Ready, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es un Request to Send? Es que estoy listo para enviar. ¿Estamos? Es un pin, llamémosle circuito, que dice que el transmisor computadora está listo para, para poner datos hacia o desde el canal de comunicación. O sea, está listo para enviar. Y a su vez, el Clear to Send es el que dice que el circuito confirma que el módem está listo para recibir los datos. O sea, si el transmisor está listo para enviar y el módem está listo para el envío, entonces se puede hacer una transmisión. ¿Se entiende? Son dos pines que
van a tener que estar conectados entre sí y para comunicarse entre ellos. A su vez, tenemos otro que es Data Terminal Ready, que dice que este pin indica que el DTE está listo para poder recibir datos. Y este es que el DCE está ready para confirmar que está listo el proceso de conexión. A la hora que los dos están listos. ¿Estamos? Ring Indicator, para indicar que se está recibiendo una llamada. O sea que suena el teléfono. Digamos. Que hay una portadora. Otro tipo de... que la portadora tiene un buen nivel, digamos. O sea, se le detecta la portadora. Fíjense que algunas de estas pavadas son todavía las lucitas del modem que todavía siguen funcionando. Tienen que ver con algunas de estas. No sé qué modo entenderán ustedes, pero tienen en general varias lucecitas. Algunas pueden ser cosas parecidas. Entonces, ¿cómo se conecta básicamente esto? Usted tenía una computadora que se conectaba por el RS232 con un modem y otra computadora con el RS232 con otro modem y entre los dos se conectaban entre ellos. ¿Cómo era la conexión? La básica, la simple. Ustedes necesitaban varios pines para conectar todos estos circuitos con todos estos circuitos. Entonces conectaban una computadora con un modem, conectando las tierras, la transmisión, fíjense acá, conectaban TD con TD, RD con RD, lo cual es poco intuitivo. El RTS allá no es RTC, es RTS y CTS, los conectaban todos directos. Acá tenían la otra tierra, ¿ven? Esta era una tierra, esta es la otra. Pero ¿qué pasa? En realidad, bueno, yo quería mostrar este primero, después volvemos al anterior. Esta es una conexión más común para conectar una computadora con otra computadora. O sea, un dispositivo con otro dispositivo. ¿Y qué es lo que hacen acá? Básicamente las tierras las conectan igual, pero acá ya conectan el TX de uno con el RX del otro. Y el TX de este con el RX de aquel. ¿Se entiende? Y lo mismo con los RTS y CTS. Van cruzados. Y después todos estos transmisión y recepción también van cruzados. Y fíjense que acá en realidad hay varios pares porque esta es una conexión, ya parece que es full duplex o algo así. ¿Cómo se hace una transmisión para este caso? Ustedes tienen, fíjense, vengo de este lado, van a tener el pin de transmisión, el pin de recepción y el RTS que es request to send, o sea, estoy listo para enviar datos. El otro dice está listo para recibir. También son los mismos, pero al revés. El DSR y DTR, ¿cuáles eran? Ya no me lo acuerdo. Estaban acá. El receptor está listo para recibir y el DTR está listo para enviar. Entonces, ¿cómo funcionaría una conexión? Cuando quiere transmitir, activa el RTS y el otro activa el CTS. Si los dos están listos, y además estos dos, también este está listo para recibir, listo para transmitir, fíjense que estos son del emisor al receptor, tienen que estar los dos activos, entonces a partir del canal se empiezan a mandar los datos. ¿Se entiende? Tienen que estar estas señales, esta señal y esta señal. Todas las 4 activas para que se produzca la transmisión. Si lo quiero hacer al revés, fíjense, ahí estos siguen diciendo que están listos, dice yo ahora quiero transmitir, estas señales bajan, y cuando este está activo y estos dos están activos, se produce al revés, digamos, la conexión. O sea, como que está recibiendo datos la computadora del módem. ¿Se entiende? Entonces, para poder mandar de la computadora al módem, tienen que estar en las señales RTS, CTS, DSR y DTR, todas activas. Para poder recibir la computadora, tiene que tener estas dos activas y esta activa también. Y estas dos en bajo. Esas son normas que eventualmente la van a tener, son bits que van a tener que ir seteando para hacer una transmisión. ¿Qué más? Lo mínimo para no tener ningún tipo de control de flujo por una conexión es esto. Conectan tierra, TX y RX. Chao. Por eso se lo usa mucho.
Esta es la conexión mínima, sin control de flujo ni nada. Pero ahí, como que tenía que imponer que Claro, ahí ya vos arreglátela, digamos, o sea, vos sabés que tenés un TX, un RX, pero no dice nada de cómo funciona. Esto, ojo, así la conexión simple se usa muchas veces, con algún, por ejemplo, hoy en día, ¿para qué se usa? Para algún tipo de sensor o algún tipo de modulito muy chiquitito que lo único que hace es enviar datos. Entonces, vos tenés, qué sé yo, por ejemplo, me suena ridículo pensar hoy en día en un transmisor, un sensor de temperatura con una interfaz RS232, pero ponele como ejemplo, no real, pero una cosa que yo mido y envío mis datos, y no hago nada más que medir. Entonces yo, ¿cuándo transmito? Cada vez que tengo un dato. Entonces el tipo está mandando y nada más. Entonces lo conectas así y no necesitas nada más. ¿Entendés? Porque no necesitas control de flujo, no hay comunicación. Es un tipo que envía datos. Y eso en realidad se va a utilizar con otros protocolos más simples que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, SPI cuadrado C. ¿Estamos? ¿Van bien hasta acá? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Qué otra cosa es importante de esto? Eso era un conector. Un conector que se llamaba DB25 y que tenía 25 pines. Y ahí es donde va una cuestión de, pero un momento, ¿no es esto una transmisión serial? ¿Y no me has dicho que necesitaba un cable, o un cable más tierra? Bueno, en realidad necesitaba 25 pines. ¿No? ¿Por qué? Justamente por todas las cuestiones características que tiene que establecer la norma, con todos los circuitos. Ven, acá está el RTS, el CTS, las tierras y demás. ¿Estamos? Entonces era muy complejo, era grande el conector. Decían, para la larga, con 25 pines puedo hacer un montón de otras cosas. No una comunicación serial. Después mejoraron y dijeron, bueno, con 9 nos alcanza. Y sacaron el DB9, que este debe ser el que quizás han visto en alguna impresora fiscal o en alguna cosa. ¿Lo viste el viejo? Bueno. Hay varios que son parecidos. ¿Qué? Sí, es más, no sé, alguna de estas tiene. No creo, pero no perdemos nada con... No, parecido a este. Sí, no, ya no traen nada. Habrá que buscar allá, capaz haya algo. ¿Alguna? Son parecidos al VGA, pero no. Distintas normas, distintos cables, distintos niveles de tensión. Entonces después cuando han dicho, che, tenemos muchos circuitos, muchas posibilidades, muchas cosas que realmente no se usan, entonces han hecho el conector más chiquito, con D9, en los cuales fíjense que tiene TX, RX, el DTR, el RTS, el CTS, los que sí se usan. Estamos para implementar las cosas. Tierra, ¿dónde está tierra? Acá, este. ¿Está claro? ¿Preguntas? Entonces, ¿cuál es el resumen de haber visto? Porque hasta acá ya hemos llegado con el RS232 y no les voy a contar más del RS232. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Qué es lo importante de todo esto? Que quiero que se queden con la idea. Tiene un montón de pines, básicamente. Tiene características eléctricas. Vamos a hacer un repaso rapidísimo. Características eléctricas con ciertos niveles de tensión que hay que cumplir, que hay que manejar, que hay que respetar. Tiene características de conexión. Hay ciertas conexiones según cómo quieren ustedes transmitir. Sería simplex, full duplex o half duplex. Van a ser distintos circuitos que hay que conectar o no y cómo van a conectar. ¿Estamos? Esos son según la transmisión. Y finalmente están las características mecánicas con los conectores. ¿Estamos? Y no hay más. No les voy a contar nada más del RS232, porque ya no lo van a ver. Van a tener que hacer una conexión serial de la EDU-CIA, que sí tiene una salida de RS, no sé si son el RS232 exactamente, pero van a tener que trabajar con esto. Y creo que van a tener que hacer
buscar dónde están los registros, configurar la conexión y escribir un valor a enviar. Y del otro lado, esperar que se escriba un valor, reciben una interrupción. Cuando reciben una interrupción, leer el valor recibir. Y nada más. Básicamente. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Quieren que veamos una más? Es cortita. Para las dos ya no creo que nos alcance, pero una más sí. 422. ¿Qué es lo que es 422? Es una variante del RS232, porque maneja muchas cosas muy parecidas. Pero ¿cuál era una de las limitaciones que tenía el RS232? Que era solamente punto a punto. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa si quiero conectar dos aparatos o dos computadoras a un mismo módem? No pueden con el RS232. ¿Estamos? Porque directamente no los permite la norma, el estándar. Entonces, ¿qué es lo que hacía? El RS422 permitía conexiones multipunto y establecía lo que era un bus. O sea, todos los dispositivos se conectan a un bus y vamos manejándonos en ese bus. Esta ya utiliza líneas balanceadas, ya no son modo común. ¿Estamos? Pero maneja el mismo protocolo asincrónico de RS232 y permite también comunicaciones simplex, half duplex o full duplex. ¿Cómo es la comunicación acá? De vuelta, van a tener un generador, los cables, una terminación, que va a tener que ser, porque acá, recuerden, las conexiones son balanceadas, van a ser mucho más difíciles, van a tener que mandar dos cables, A y B, o sea, dos niveles de señal. ¿Estamos? Entonces va a haber un circuito generador, una terminación ahí. Fíjense acá, el transmisor debe usar una tensión de diferencia que va a ser entre 2 y 6 para un espacio, entre menos 2 y menos 6 para una marca. El receptor interpreta entre 0,2 y 6 como un espacio, entre menos 0,2 y menos 6 como una marca. Son tensiones más chicas. Y por supuesto una franja de seguridad mucho más pequeña. Pero son diferenciales. Ven, acá tienen. Esto van a ser los valores. ¿Ven? Esto va a ser un 0 y esto va a ser un 1. La franja más pequeña es porque justamente tienen más... Porque es balanceada, exactamente. Se da el lujo de tener una franja más pequeña. Entonces, ¿qué me dice esto? Esta creo que está repetida. ¿Cómo será una conexión punto a punto entre estos dos dispositivos? Bueno, básicamente conectan los terminales A y B, las transmisiones de uno, con los terminales A y B de la otra, con una resistencia de carga. A y B de uno con el A y B del otro. Van derecho. ¿Estamos? Siempre conectan las masas también, las tierras. ¿Estamos? Tierra general, tierra de chasis. Esta es para una conexión full duplex. Entonces, uno transmite para acá y el otro transmite para acá. Necesito varios cables para conectar. Entonces, una conexión punto a punto, full duplex, va a requerir 4 cables. Y conectan el transmisor de uno con el receptor del otro, el transmisor T- y T+, porque son balanceadas, el A y B, con el R-, R+, T+, T-, R+, R- y las tierras. ¿Lo ven? ¿Qué permitió esto? Como es multipunto, esto estableció un bus, permite conectar hasta 10 dispositivos. Ya era una diferencia y una ventaja con respecto a RS422. Cada dispositivo tenía que tener la capacidad de manejar tri-state en la salida, o sea, para desacoplarse del bus cuando no le estén transmitiendo a él. ¿Se entiende? Y fíjense, permitía unas distancias de hasta 1800 metros, 600 pies, 6000 pies. ¿6.000 pies? Sí. Lo cual eran distancias más grandes. Entonces se las empezaba a usar en industrias. Cuando ustedes tenían una planta acá y otra, o querían comunicar este bloque con el otro bloque, y no existía todavía un enlace inalámbrico o nada, tiraban una de estas. ¿Estamos? Pero en realidad tiene varios problemas. ¿Por qué?
Ya les voy a contar cuáles son los problemas que tiene. Como el cable, fíjense, tenía que tener cierta dimensión del cable, no puede tener una resistencia mayor a 30 ohmios, la capacidad entre dos conductores no debe superar los 20 picofarads por cada 30 centímetros, todo un montón de características eléctricas. Frecuencia superior de 100 kHz se debe comportar como una línea de transmisión con una impedancia característica de 100 ohmios. Y acá tienen, estas gráficas sí son importantes, en general se la empezaban a ver acá, porque el RS-232 tiene una similar, pero con distancia mucho más chica, entonces no se puede ver, que son, acá tienen la distancia, acá tienen la velocidad. ¿Estamos? Hasta cierta velocidad van a poder transmitir con una distancia máxima de tanto, y a partir de cierta distancia va a empezar a caer la velocidad. O al revés. No pueden transmitir a cualquier velocidad, a cualquier distancia. Entonces siempre hay una velocidad máxima para una determinada distancia. Si el gráfico lo ponen al revés, da exactamente la misma forma. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Qué influye en la velocidad? Bueno, el ruido, por supuesto, la diferencia de potencial entre las tierras, la cantidad de balanceo, la terminación de la línea. Resulta ser que, no les dije allá recién, pero en este dibujito, cuando ustedes ponían todos los dispositivos, tenían que tener al final una terminación. O sea, había que decir, esto termina acá. O sea, no pueden conectar cualquier cantidad de dispositivos y la línea tiene que estar cerrada. Tiene que tener un circuito de cierre, lo que me termina de hacer el balanceo. Entonces siempre había como, digamos, tapón, que había que poner al final. Y el tapón dependía de cuántos dispositivos ustedes ponían, para ver por qué, porque cada dispositivo tenía su carga, su impedancia, todas esas cosas. Entonces, cuando ustedes agregaban un dispositivo, tenían que cambiar la terminación. Y era, bueno, no era muy difícil, pero era poco práctico. No era flexible que lo hagan todos los días. Está bien que en general no es que cambiaban o agregaban dispositivos todos los días, pero había que tener en cuenta eso, digamos. Y siempre dependía de la terminación, tiene que ser precisa según la cantidad de dispositivos que ustedes tengan. ¿Y qué otro problema tenía? Que no está puesto tampoco acá, que en general había, o sea, el problema que tenía cuando ustedes tenían múltiples dispositivos era que, ¿cómo identificaban cada dispositivo? O sea, cuando había alguien que quería transmitir, decía, che, yo quiero, uno generaba sus señales de CTS, RTS, todo lo demás, a la larga el receptor, la computadora, llamémosle, decía, estoy teniendo alguien me quiere transmitir un dato, entonces yo me preparo para recibir, hago todas las cosas y digo, transmití, mandame el dato que vos quieras. Y salía acá la señal de transmisión, el circuito de control, y se enviaba a todos. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que pasaba? Se enviaba a todos, pero solamente uno era el que realmente quería. Entonces ese decía, me están transmitiendo a mí. ¿Estamos? Y ese en realidad lo que hacía era, activaba sus señales y empezaba a transmitir. Los demás decían, hay una señal de transmisión y no soy yo. Entonces me salgo de acá porque lo que va a pasar no es un dato para mí. ¿Se entiende? Era muy precario. Y bueno, con esto, o sea, no era que te transmitiría varios, sino que yo te podía transmitir ahora a vos y después al otro. ¿Me entendés? Eran muchos punto a punto, digamos. Entonces se permitía así, pero no a todo simultáneo. Pero era un problema de la identificación. ¿Se entiende? Entonces la identificación, todo eran por cuestiones eléctricas, por niveles de tensiones, era complicado. Para solucionar esos problemas que salió la norma 485. Y la 485 yo sí diría que nos quedan unos par de minutos, pero yo le pensé llegar hasta acá. Cortamos acá y dejamos la 485, que a la larga, a modo de spoiler, de lo que, o no, de preview, es, digamos, lo mismo que el RS-232 y que el RS-422, pero mejor hecho. ¿Estamos?
en el cual directamente son multipuntos, directamente arma realmente un bus bien hecho, con identificación, entonces realmente la que se usa es, en vez de 422, es 485. Entonces, si ustedes van, se usa. Esta se sigue usando poco, de vuelta, porque es vieja. Entonces, si vos te vas, qué sé yo, al ingenio Concepción o al ingenio de la Florida, capaz que algunos equipos, los más viejos, se siguen comunicando con esto. Quizás muchos, porque sean todos viejos. No sé, no conozco tanto. ¿Me explico? Pero si ustedes van a fábricas, cosas así, capaz que se sigue utilizando 485. 422 no la van a ver. 485 capaz. ¿Se entiende? Como el RS-032. Pero a la larga es un 422 bien hecho, mejor hecho. Entonces por eso sí se la usa. Claro, como que 485 o debajo de otro. Exactamente. Porque además toda una cuestión de fueron evolucionando y se fue dando muy rápido, entonces el tiempo de vida de 422 fue corto y 485 le pasó por encima. Como USB 1.0 Por ejemplo. ¿Estamos? Entonces 485 sí lo dejamos para el miércoles de la semana que viene. ¿Está claro? A modo de repaso, para los que llegaron después de que dije al principio de clase. Lunes no hay clase, feriado, todos sabemos. Miércoles que viene hay clase, terminamos este tema y quizás empecemos el tema siguiente, o sea, muy probablemente, SPI. Y lunes siguiente, 23, parcial, donde vamos a ver todos los temas, del 1 al 5, o sea, hasta compresión de datos, y los prácticos del 1 al 4, o sea, prácticos del 1 al 3 y laboratorio 1, hasta compresión de datos. Son 4 prácticos. ¿La teoría después del parcial? No. Es buena la pregunta, El parcial es a las 2, es en el horario de práctica. Entonces, de 2 a 4 es el parcial. ¿A las 4 hay teoría? No, no hay teoría. ¿Estamos? Eso es porque el parcial capaz que sea de 2 a 5. O de 2 a 4 y media. Ya vamos a ver. ¿Estamos? Pero capaz que nos estiramos, por eso no va a haber teoría el lunes ese del parcial. ¿Estamos? Eso es un buen dato. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, entonces. Cortamos acá y nos vemos en una semana.